Muy bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido al día número 38 de 40 días de salvación. Hemos llegado ya a los puntos finales y hoy, basados en San Juan capítulo 21, verso 1 al 14, vamos a hablar sobre las visitas de Jesús a nuestra vida. ¿Sabe? Varias veces se les había aparecido el Señor, ya lo hemos visto, estando Tomás, no estando Tomás, y se les apareció a otros de los discípulos. Pero luego de la muerte de Jesús y su resurrección, ellos todavía no habían entendido que tenían que continuar la obra de Jesús. Él se los dijo muchas veces, pero no lo entendían. Y sabe, si bien se les había aparecido a los 12 apóstoles, ellos se habían vuelto a sus quehaceres, a su trabajo, a sus oficios, y de hecho que un día los vuelve a encontrar a Pedro, a Natanael, a Juan, en una pesca como cualquier otra, y Jesús se les aparece nuevamente. ¿Sabe? Ellos no lo conocieron. Aparentemente el cuerpo de resurrección es un cuerpo que no es muy fácil de reconocer. Ellos no lo reconocieron al Maestro, no habían pescado nada, estaban pasando una mala pesca, y el Señor les dice: vuelvan a entrar y tiren de este lado. Ellos lo miraron, como no lo conocieron, dijeron: bueno, se ve que es algún vaquiano, debe conocer de pesca. Entraron nuevamente y lo hicieron. Y cuando sacaron las redes estaban llenas de pescado. En ese momento, Pedro no se había dado cuenta que era el Señor, pero Juan, que era más joven y un poquito más despierto, dijo: es el Señor. Y cuando miran hacia la orilla, ya no estaba. Y entonces Pedro, que estaba en una impostura porque estaba con ropa puesta así nomás, vuelve a cambiarse y vuelven a la orilla. Cuando vuelven a la orilla, el Señor los estaba esperando. Había preparado el fuego y le dijeron: traigan de los pescados, vamos a comer algo juntos. Ellos, al reconocer al Maestro, no dijeron nada, no hablaron. Y una vez que se sentaron y comieron, el Señor lo llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿puedo hablar un segundito contigo? Sí, Maestro. Y lo llevó aparte. Ese día, el Señor visitó la vida de Pedro. Pedro había fracasado, Pedro le había prometido dar su vida. No solamente que no dio su vida, sino que lo negó, y lo negó en la cara de él. Pedro se sentía fracasado. Pedro vio como cuando el perrito va con la cola entre las piernas porque sabe que algo mal ha hecho. Y el Señor lo llamó y Pedro dijo: bueno, esta conversación ya me la veía venir. Y sabe, cuando tú y yo fracasamos, cuando tú y yo pensamos que, bueno, intenté tantas veces servir al Señor, intenté tantas veces, le dije a Dios que iba a hacer tantas cosas, al final no hice nada, uno se vuelve a sus quehaceres, vuelve para atrás y piensa que Dios ya lo ha desechado. Pero ese día Jesús vino a enseñarle y a recordarle a Pedro que primeramente él tenía un llamado y que Dios no iba a abandonar ese llamado. No iba a tirar la toalla. Pedro, todavía estoy esperando que cumplas tu llamado. Pedro pensó que lo iba a sacar del liderazgo. Sin embargo, el Señor lo vuelve a poner en su lugar. Lo segundo que hace es le das de comer, como para que recobren fuerzas. Al igual que Elías, cuando Elías se sentía muy devastado, muchas veces nos pasa que al servir a Dios bajamos los brazos, nos sentimos devastados, pero el Señor viene nuevamente y nos da alimento, nos da fuerzas y nos dice: vamos, hijo, queda mucho por hacer, como le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás debajo de este árbol? Come y recobra fuerza, porque te queda mucho trabajo. Y a lo mejor tú pensabas: el Señor ya no me va a usar más. Sin embargo, el Señor vino a recordarle a Pedro lo mismo que te recuerda a ti en este día. Número 1, que Él te vino a buscar y te llamó con un propósito. Y número 2, cobra fuerza, que todavía hay mucho por hacer. Hay mucho que realizar en la obra del Señor. Y lo tercero, y hacernos saber que sí, Él lo sabe. Sabe que somos débiles, sabe que somos personas que fracasamos, sabe que somos personas que tenemos miedo, que somos débiles en nuestras decisiones, pero Él dice: no te hagas problemas, yo ya lo sabía cuando te llamé. Yo el día que te llamé, ya sabías que me ibas a fallar, pero no por eso voy a desechar tu llamado. Así que ese día el Señor le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas, no importa que me hayas negado,
cuida de mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y en ese día Pedro pudo reconocer que el Señor le recordó su llamado, le volvió a dar fuerzas para seguir adelante y más allá de sus debilidades y de sus errores, al igual que nosotros, el Señor nunca me abandonó, nunca te va a abandonar y el llamado de Él sigue en pie. En este día 38, en esta visita de Jesús a Pedro, el Señor nos recuerda que el llamado de Dios para nuestra vida es para siempre y aunque nosotros querramos bajar los brazos, Él siempre va a estar ahí para darnos fuerzas y seguir adelante. Te espero mañana, día número 39. Todavía hay 2 lecciones que podemos aprender de este hermoso San Juan que nos ha hablado de nuestro Salvador. Así que nos vemos mañana y que Dios te bendiga.